Saquen ahí. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gloria, honra y alabanza. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Señor Padre, por este día y por todos los días, Señor, desde que tú nos elegiste. Gracias, Señor, porque hemos podido venir a ti. Tú has abierto tengamos intimidad con el Padre a través tuyo. Gracias, Espíritu Santo, porque nunca nos has abandonado y nos ha mostrado, Señor, el verdadero amor de Dios hacia nosotros. Gracias, Señor, porque todos los días podemos recurrir a ti, Señor. Gracias por perdonarnos, por tener misericordia. Gracias por tu longanimidad para nuestro arrepentimiento, como dice tu palabra, por nuestro duro corazón. Muchas veces no conseguimos tocar, Señor Padre, al corazón de papá. Gracias, Señor, por esperarnos, por ese inmenso, hermoso, agradable amor, inagotable amor, el cual tú nos tratas siempre, Señor, cuando hiciste los cielos, la tierra, los mares, los que en ellos habita, cuando nos formaste del polvo de la tierra y soplaste aliento de vida sobre nuestras narices. Ahí, Señor, ese amor, Padre, fue dado, fue puesto, Señor, sobre la humanidad, sobre tu criatura, sobre aquellos que debemos, Padre, la gloria, adorarte, respetarte y amarte, no por lo que nos diste, sino por lo que sos. Gracias, Señor, por mi hermana Liliana, por mi hermana Carmen. Gracias por sus familias. Ayúdalas, bendícelas, cuídalas, Señor. Sánalas, Padre, que estén contentas, que corran como becerro en la manada, Señor, para servirte, para adorarte. Bendigo a todo y cada uno de mis hermanos, Señor, Padre de la gloria, para que juntos podamos esperar tu venida, ansiando de que muchos vengan a tus pies. Bendecimos tu palabra, Señor. Vamos a hablar, Padre de la gloria, de este gran varón que tú, Padre, has escogido, para que quede marcada tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, hazte cargo de mi boca, de mi ser y de mi corazón para poder hablar de tu palabra. Te doy gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ezequiel, capítulo 1, versículo 1. Quiero que miremos y entendamos. Yo no le voy a estar enseñando la Biblia porque usted la puede leer, ¿sí? Es suficientemente grande como para poder leer la Biblia, pero sí entender o dar un entendimiento sobre lo que nos está diciendo la Biblia. Y acuérdense que venimos de dos profetas muy especiales, ¿no? Y lo que necesitamos es ver ahora esto. Me sorprende todos los días, la palabra de Dios me sorprende. Cada vez que la leo aprendo algo, cada vez que busco encuentro. Y eso es lo lindo, eso es lo que uno quiere que contagiar a mis hermanos, que permanentemente estén buscando, porque no hay manera de hallar si no se busca. Es como que uno le dice a otro, sí, yo te amo, pero nunca me lo decís. Entonces, es una manera de que Dios sepa de que lo amamos cuando buscamos de Él. Y hasta ahora el lugar más hermoso que nos dejó el Señor y más fidedigno es su palabra. Entonces, busquemos en su palabra su presencia, su amor, su consejo. Nunca, nunca nos va a defraudar. Y me llamaba la atención esto. Mire lo que dice Ezequiel capítulo 1, versículo 1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. ¿Dónde estaba el profeta? Junto con los cautivos. O sea, el profeta era parte de los que Nabucodonosor se llevó a Babilonia, porque el río Quebar justamente está del lado de Babilonia. Y lo que está hablando es escribir lo que Dios le hizo ver y escribir lo que Dios le dijo. Pero en ningún momento él dice dónde está, cómo. Él está detallando, está diciendo, a ver, tengo que decir el panorama donde estaba para decirle a las personas que Dios me habló, ¿sí? A ver, dice, Dios me dijo de que yo escriba, pero para escribir tengo que hacerle entender a las personas por qué Dios me habló de esta manera. Entonces él empieza, en el día tanto, en el mes tanto, en el año tanto, estando yo junto con los cautivos en el río Quebar, vi visiones de parte de Dios. Entonces, lo importante que él destaca acá, porque después va a empezar a decirlo, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel,
pero lo importante era describir dónde estaba él para decir por qué Dios me habla de esta manera. Y yo decía, Horacio, ¿dónde estás hoy? ¿Cómo describirías hoy para decirle a tus hermanos de que Dios te habló? Y lo bueno es esto, a ver, nos presentan un evangelio que solamente le habla a las personas que están bien con él. Nos presentan un evangelio en el cual las personas están ungidas, están en testimonio con él y únicamente a eso les habla. Y vamos detrás de esas personas creyendo de que Dios tiene un favor único para con ellas. Pero la Biblia me enseña otra cosa. La Biblia me enseña de que Dios le habló a alguien que estaba cautivo, o sea, que era culpable como los demás. No importa si hizo algo o no hizo algo. Si era un profeta de Dios y Dios lo escogió, lo llevó con ese sentido. Toda la masa de personas sabía que Ezequiel estaba cautivo, al igual que ellos. Entonces le podrían haber dicho, ¿vos qué me decís que dice Dios si vos estás con nosotros? ¿Acaso Dios te libró de venir con nosotros? ¿Acaso Dios te puso una cadena de oro cuando te trajo Nabucodonosor? ¿O no te dio un par de patadas y te trajo como todos? Vamos, ustedes son esclavos, caminen. Pero la cuestión es que aún ahí, en el medio de la aflicción, aquel que sabe de que Dios le va a hablar, Dios le habla. Y la pregunta es, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo estás pasando tu vida como para decir, Dios no me va a hablar, o Dios no me ama, o yo no soy parte de agradarle a Dios por lo que estoy viviendo? Nunca el profeta dijo, yo estoy viviendo pena sin tener culpa, yo junto con mi pueblo a causa de la idolatría vinimos acá, nos trajo el Señor, y el Señor sabe de que somos todos culpables. Él nunca dijo, simplemente describió dónde estaba. Describió el año, describió el mes, describió el día. ¿Y dónde estaba? Estando yo en el medio de los cautivos. Estábamos todos mal ese día. Ese día estaba mal Liliana, estaba mal Carmen, estaba mal Horacio. Todos estábamos mal. Pero Dios decidió hablar. Y le habló a uno y le dijo, y le mostró visiones. Y él le creyó y empezó a comunicar esas visiones. Por eso, mis hermanas queridas, yo quiero que ustedes entiendan, Dios siempre está próximo a mostrarse y hablar con nosotros. El problema es que no lo queremos escuchar muchas veces porque pensamos simplemente en la circunstancia que estamos pasando. Y no es como un reproche, sino es que muchas veces nos perdemos de escuchar a Dios y lo que Dios quiere para nuestras vidas por mirar nuestras circunstancias. Y dice así, dice Ezequiel capítulo 43, versículo 2, dice, he aquí la gloria de Dios de Israel que viene del oriente y su sonido era como el sonido de muchas aguas y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Digo, mirá cómo es esta visión del varón, que lo primero que él dice, venía del oriente, o sea, sabía que tenía una dirección de donde venía Dios, ¿sí? Él vio de que Dios venía del lado donde salía el sol, era el oriente, era del lado donde salía el sol. Y dice, y su sonido era como el sonido de muchas aguas. Este varón describe cómo era la visión que él estaba viendo. Y él dijo, la visión es que él venía de frente y había algo particular. El ruido era un ruido distinto. El ruido era un ruido distinto al ambiente en el cual yo estaba. Porque dice, y su sonido era como el sonido de muchas aguas. Y acordate que él estaba, acordate que leímos dónde estaba cuando leímos 1:1. Estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar. Estaba al lado de un río. Entonces, ¿cómo no va a escuchar al lado del río un montón de aguas? Pero él no describe el río ni el sonido del río, sino el sonido de la visión. Quiere decir que sus oídos fueron tratados también para poder escuchar la visión de Dios. No solamente la dirección en la cual Dios venía, sino pudo tratar su oído para que escuchase cómo era la visión. Quiere decir que Dios trata con nuestros sentidos, porque dice,
y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Hasta pudo ver. O sea que no estaba mirando el río, no estaba mirando lo opaco de la cautividad, sino estaba mirando lo que realmente le estaba mostrando Dios. Y lo que Dios muestra acá, que Ezequiel tuvo que ser tratado en los sentidos humanos. Los 5 sentidos fueron tratados para poder escuchar, para poder ver y saber la dirección que Dios justamente le mostraba en la visión. Yo me preguntaba, ¿estoy siendo tratado en mis sentidos? ¿Estoy escuchando algo que es por fuera de lo que yo estoy viviendo? ¿Estoy escuchando ríos cuando no lo hay? ¿Estoy disfrutando de sombra cuando estoy en el medio del sol? ¿Estoy sabiendo que Dios quiere que vaya para allá cuando en realidad enfrente mío hay una pared? Este hombre fue tratado por Dios en sus sentidos. Quiere decir que hay una parte de nosotros, mis queridas hermanas y hermanos, que tiene que ser tratado en nuestro sentido, en nuestra humanidad, en lo cotidiano. Él pudo escuchar, él pudo ver, él pudo saber y sentir de dónde venía. ¿Qué es lo que pasa en nuestras vidas? Que no estamos siendo tratados en los sentidos, que escuchamos simplemente lo que está pasando, que vemos simplemente lo que está sucediendo y que aún manifestamos esas cosas y no las cosas sobrenaturales en nuestras vidas. Él estaba cautivo, pudo haber dicho, no sé, a un Jonás, ¿no? No estando cautivo porque lo mandó Dios, renegó y dijo, no quiero ir yo allá. Y este estaba cautivo. Aunque venía ya diciéndole, miren, de que Dios, y había otro de que ya miren, de que Dios, pero él estaba teniendo el mismo trato. Y hasta pudo haber renegado en decir, Señor, yo soy tu profeta. Sí, ¿por qué estoy acá con el mismo trato? Dice, Ezequiel presenta a Jesucristo, dice, el Hijo del Hombre. Es fundamental que sepamos cómo presenta cada libro. El gran profeta de la restauración. El nombre Ezequiel significa Dios fortalece o la fuerza de Dios. Dice, efectivamente, mientras Jeremías era la columna de hierro en la tierra de Judá, Ezequiel fue levantado pocos años después como fortaleza entre los cautivos a la tierra de los caldeos. Lo llevaron cautivo y ahí lo levantó el Señor. Su frente como diamante, más fuerte que pedernal. El mensaje de Ezequiel es muy parecido al de Jeremías, denunciando los pecados del pueblo, anunciando juicio y anticipando una restauración. Pero a Ezequiel le fue dado el privilegio de contemplar una forma muy particular la gloria de Dios que descendiera sobre el templo, diseñado por él mismo, gloria que llenaría toda la tierra. Esta visión de la gloria solo puede igualarse a la que tuvo otro cautivo, el apóstol Juan en la isla de Patmos cuando escribió el Apocalipsis. Mire, a ver, no sé si usted me entiende. Las 2 visiones más grandes de la gloria de Dios se la dio a 2 de sus hijos que estaban presos. ¿Cuál sería el sentido, vuelvo a decirle, de que Dios le hable a 2 presos sobre su gloria? Primero, ¿alguien le creerá a un preso? Sale un preso mañana, ¿sí? Que mató a 2 niñas. Y dice, Dios me perdonó. Y en la cárcel se manifestó y me mostró su gloria. Y me dijo que todos debemos hacer esto, esto y esto. Porque vienen días para la ciudad en la cual van a ser cautivos de otras naciones si no se arrepienten. ¿Quién le creería al anuncio de ese preso? Y el tema es que Dios le muestra su gloria, su mayor gloria, a estos 2, que uno estaba cautivo y el otro preso en la isla de Patmos. Sí, usted me dirá, estaba uno cautivo y el otro preso por haber anunciado a Jesucristo uno y por el otro ser profeta de Dios. Pero ¿quién le dice a usted que es culpable o no es culpable el que está preso? Yo me ponía a pensar en esto, hermana querida, y decía, ¿cuántas veces he juzgado mal? ¿Cuántas veces yo espero a que una persona esté en una posición para poder tomar una palabra de Dios? Y no tomar primero la palabra de Dios para saber si el que me la dice, lo dice porque fue castigado, porque fue seleccionado, o simplemente porque Dios lo usó para decirme una palabra de Dios. Y Dios vuelve a enseñarnos otra vez de nuevo.
tengamos cuidado con la discriminación. No pensemos que vamos a recibir una palabra cuando estemos en tal o cual lugar. La palabra de Dios viene a tu vida siempre porque Él te ama. Y se acuerda lo que decimos siempre nosotros, si Dios es un burro para hablar, ¿cómo no va a usar una persona? ¿Se acuerda a Balán? A Balán es un burro para decirle, ¿por qué me pegas? Si lo estaba defendiendo para que el ángel no lo corte. Por eso muchas veces debemos de prestar atención. Nuestro sentido tiene que estar agudizado en poder sentir cuál es la palabra de Dios para mi vida. No en mirar el medio, no en mirar quién me lo trae, sino qué me está diciendo, cómo puedo verlo, cómo puedo percibirlo. Yo siento en mi corazón que aunque la persona no esté en lo correcto, pero sé que lo que está diciendo es de parte de Dios. Muchas veces nos molesta y no lo tomamos. Eso me hace acordar, una vuelta estaba en La Plata, en un barrio que se llama El Churrasco, así le pusieron ahí, es a la salida de La Plata, por la autopista Buenos Aires-La Plata, y estaba predicando en una congregación muy bonita y termino de predicar y se para un borracho. Me dice, ¿vos tenés el amor de Dios? Me dice. ¿Sí? Termino de preguntar. Sí, le digo, hermano, entonces vení, dame un abrazo. Olía a cualquier cosa, pero la cuestión es saber quién me lo estaba diciendo. Yo terminaba de predicar. ¿Me lo estaba diciendo la persona que no tiene ningún interés bajo el efecto del alcohol? ¿O Dios estaba usando a esa persona para que yo pueda afirmar lo que estaba diciendo en su palabra? Entonces fui y lo abracé. Y no sentí ningún olor, sino que lo abracé. Y la persona se quebrantó. No sé si se convirtió o no, pero yo sé que pude escuchar a Dios y pude tener mi sentido bien afinado para decir, claro, Dios, aunque vos vengas de esta manera, voy a abrazarte porque yo no amo la cáscara, sino el centro. Porque no me importa la intención del hombre, sino las palabras que son afirmadas. Porque no me interesa lo que le esté pasando, sino el corazón, que es lo que está pidiendo. Porque quizás el hombre era la única manera de poder pedir un abrazo. Y eso es cuando vos dejás que tus sentidos sean tratados por Dios. No importa el lugar donde vos estés. No importa que en esa iglesia y en ese barrio no entraba la policía ni la ambulancia por la cantidad de personas malas que habían ahí. Lo importante es que Dios me dejó estar en ese lugar y me dejó abrazarlo. Y es ahí donde nosotros debemos aprovechar los momentos en los cuales podemos estar en la comunión con Dios. Después ya es tarde, Dios te perdona, te ama, nunca te va a juzgar, pero es tarde, te perdiste una oportunidad hermosa de abrazar al Espíritu Santo. Y muchas veces, por estar apurado en nuestras vidas, no dejamos que nuestros sentidos sean tratados de esa manera y nos perdemos oportunidad. Este profeta no se perdió ninguna oportunidad. Dice, ¿quién escribió Ezequiel? El profeta mismo da minuciosamente las fechas de sus visiones, especificando hasta el día exacto. ¿Sí? Hay un montón de versículos y capítulos que es el día exacto donde él marca. El hombre y su época. Ezequiel vivió en el periodo babilónico, fue llevado cautivo a tierra de los caldeos en la segunda deportación, dice. Entre los deportados estaba también el penúltimo rey de Judá, Joaquín. Daniel había sido llevado 9 años antes junto al rey Joacim y ya había alcanzado gran renombre en la Biblia. Daniel estaba en el palacio y Ezequiel en el campo. Quizás pueden haberse visto muchas veces a menudo. Y digo, esto me encantó. Daniel había sido llevado 9 años antes deportado a Babilonia. Y ya cuando llegó Ezequiel en la segunda deportación, ya Daniel estaba en el palacio, con ropa púrpura y con gran renombre. Y tenía a Daniel en el palacio, pero a Ezequiel en el campo. Y qué lindo, porque Dios jamás hizo diferencia entre el que estaba en el palacio y en el que estaba en el campo. Para Dios era muy importante tanto el que estaba en el campo como el que estaba en el palacio. Dios no es importante el lugar, sino la obediencia y el amor que le tenga su siervo o su sierva. Y qué lindo, ¿no? Porque poder cruzarse Ezequiel y Daniel
Y Daniel decía, Ezequiel, ¿cómo está? Bien, estamos acá en el río cavando, pero sé que estamos bien y Dios nos va a librar. Amén, amén, le decía Daniel a Ezequiel, te va a librar porque yo estoy en el palacio, pero estoy orando al Señor y estoy revisando los libros y ya pronto se van a cumplir los 70 años y sé que el Señor es fiel para volvernos de nuevo a nuestra nación. Ninguno de los dos se sentía ni más alto ni más bajo. Los dos eran cautivos, pero los dos sabían que tenían el amor, la posición y el favor de Dios. ¿Dónde estás vos, hermana? ¿Dónde estás vos, hermano? ¿En qué lugar? ¿Vos podés creer que hay un lugar donde Dios no puede seleccionar o donde no puede hablar? ¿Cuál es el problema? Que no nos sentimos seleccionados, que no nos sentimos amados. ¿Cuál es el problema en que nuestro hermano esté en tal o cual lugar? Si vos para Dios sos muy, pero muy importante al igual que él. Qué lindo. Ezequiel en el campo, Daniel en el palacio. Pero los dos estaban siendo hablados por alguien que estaba en un solo lugar, en el cielo y en la tierra. Qué lindo es eso, ¿no? Qué lindo es saber que Dios desde el cielo te habla en cualquier lugar y que sos importante para la causa de su pueblo, no importa cómo estés. La cuestión es que tu corazón tiene que estar siempre esperando la palabra de Dios en el sentido de él. Qué bueno que es esto. Ezequiel vivía entre los cautivos junto al río Quebar. Su hogar parece haber estado en una población de desterrado llamado Tel Aviv, que nada que ver con el Tel Aviv con B corta de ahora, que ustedes pueden escuchar allá, ¿no? Dice, no confundir con Tel Aviv con B corta de la Tierra Santa. Existe en esa región de Quebar un caserío llamado Quilbil, nombre árabe de Ezequiel. Según la tradición, allí fue la residencia y allí fue sepultado. A unos 65 kilómetros al sur estaba, dice, estaba Facar, dice, el uso del nombre de este varón de Dios. Algo más al sur estaba Eridú, sitio tradicional del huerto del Edén. Y esta proximidad puede haberse sugerido al profeta su referencia en cuanto al Edén. Mire dónde lo llevaba Dios, dónde lo llevó el Señor. Vuelvo a decirle, no sé si él se sintió mal en algún momento o no sé si él se habrá dado cuenta de los lugares donde lo llevó el Señor. Lo llevó a un lugar donde después le pusieron su nombre, pero un lugar donde había estado el Edén, la delicia de Dios. Y digo, cuán ingratos somos nosotros, ¿no? Porque siempre queremos algo más lindo. Nunca nos conformamos. ¿Qué tal si te dijeran que donde vos estás viviendo, ahí estaba un pequeño Edén del Señor? ¿Qué tal si te dice, ahí en esa casa donde estabas vos, ahí comenzó Adán y Eva a poder hablar con el Señor? ¿Sabes por qué te digo esto? Porque muchas veces nosotros, como hombres no creídos y no de fe, necesitamos que haya una manifestación de Dios para poder creer o saber que en un lugar se manifestó Dios. Vos sabés que cuando fui a La Plata, a la iglesia que está llevando adelante el pastor Néstor Campo, que es la iglesia Betel en Citibel, hay ahí unos cuadernos donde eso pertenecía a unos rusos, después de los rusos se lo pasaron a la iglesia bautista, y ahí después se enseñaba a los niños, es un hogar muy grande. Y entre los libros que hay escritos ahí, hay un libro en particular donde escribieron la visitación de ángeles. En un lugar de todo ese hermoso espacio, ese terreno de 200 metros por 200 metros, en un momento dado, en una de las casas se presentaron ángeles y dieron profecías. Y hubo uno que se puso a escribir y quedaron esos libros ahí. Y un montón de personas que se están enterando, que se enteraron de que ahí estuvieron ángeles, le piden permiso al pastor para poder orar en ese lugar. Y yo digo, ¿por qué es esa búsqueda de un lugar donde se presentó Dios? Si en realidad dice que el que me ama guarda mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. ¿Vos no creés que Dios está haciendo morada en tu corazón? ¿Vos no creés que Dios pone ángeles ministradores para que la gracia de la salvación venga a tu vida? No necesitas ningún lugar de manifestación de Dios, sino tu corazón para con Dios. Y qué bueno que este hombre se daban cuenta
de que Dios estaba haciendo algo para con su pueblo a través de ellos. La palabra sobresaliente de su mensaje es gloria. Las divisiones principales del libro. El libro de Ezequiel desde un vistazo, dice. Antes del sitio de Jerusalén, Ezequiel inició su profecía 6 años antes de la destrucción de Jerusalén y continuó prediciendo la certeza de tal acontecimiento hasta que ocurrió. Sitio de Jerusalén, a partir de entonces sus profecías tratan de los enemigos de Judá y de la caída de las naciones paganas. Capítulo 25 al 32. Y después del sitio, finalmente, se presenta la restauración y el restablecimiento de Judá, capítulo 33 al 38, al 48, perdón. Temas para detener. Una división, dice visión estremecedora. Capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice, hacia unos 150 años, otro profeta, Isaías, dice, fue llamado al ministerio por medio de una visión de Dios 3 veces santo. Cuando Dios lo llama a Ezequiel, le hace también por medio de una visión aún más abrumadora de su inaccesible majestad y su dominio. Los 4 seres vivientes son identificados como querubines. Según lo que se deduce de las menciones de querubines en las Escrituras, parecen pertenecer a una orden superior de seres angélicos, dotados de las más altas cualidades y poderes de la creación, en una armonía única y perfecta. Están siempre cerca del trono del Altísimo, dice, rindiéndole una adoración incorruptible, y es evidente que colaboran estrechamente en su gobierno del universo. A este muchacho, ¿qué se le permitió ver? A los querubines. ¿Y se acuerda cómo vio a los querubines o no? Mire lo que dice el capítulo 1, versículo 4 en adelante, por favor. Ezequiel, capítulo 1, versículo 4. Y miré, aquí venía al norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor en medio del fuego que parecía como bronce refulgente. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pies de becerro. Y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban en uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de su cara era cara de hombre, y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo habían los 4 caras de águila. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían su cuerpo. Mire, a ver, acá vemos un hombre tratando de describir lo que él ve y que no comprende. Yo creo que si yo veo la visión de la gloria de Dios, tampoco la comprendería, y si Dios me dice escribíla, caería en un montón de errores, porque yo simplemente puedo juzgar o ver por mis ojos naturales. Entonces, este hombre veía la visión de la gloria de Dios y juzgaba con sus ojos naturales, pero Dios le decía, vas a ver algo más grande, y no solamente mi gloria, sino a los que me sirven dentro de mi gloria. Yo podría preguntarle, ¿usted cree que los ángeles le sirven a Dios? Sí, ¿no? ¿Y por qué no cree entonces que Dios puede hablarle? Que Dios le está hablando, que hay una manifestación de Dios en su vida permanentemente. Mire, quiero que vayamos, por favor, rápidamente a Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Usted se va a acordar de lo que dice acá. ¿Sí? Ezequiel capítulo 37. ¿Se acuerda de esta porción bíblica? ¿Sí? O sea, ¿cuántas veces la escuchó predicar? El valle de los huesos secos. Y se acuerda que hubo una conversación entre el profeta y Dios. ¿Sí? Y Dios le pregunta algo, ¿se acuerda usted? ¿Sí? Le pregunta, dice, ¿vivirán estos? Y él empieza a contestar, ¿no? Dice,
De la mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en el espíritu Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Quiero que entienda, a ver, hice todas estas cosas para que usted entienda dónde estaba el profeta, cómo estaba la vida del profeta y dónde lo había elegido Dios al profeta. No le eligió en un palacio, no era de renombre, estaba en el río, quiere decir que estaba esclavo y quizás cuenta la historia de que esos ríos fueron socavados para que entre el agua a Babilonia. O sea que ellos estaban haciendo zanja, para que usted me entienda. Y Dios trata con él, trata con los sentidos, porque trata con su vista, con la dirección de dónde viene la visión, con su oído y con su corazón. Por eso es que Dios lo preparó para que pueda ver todas estas cosas. Pero después también existe esta conversación entre Dios y su profeta. ¿Se acuerda lo que le dice? Y me hizo pasar cerca de ellos, por todo alrededor. He aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. ¿Por qué Dios le iba a mostrar estas cosas? ¿Cuál era el sentido y la finalidad? Más allá que ahora nosotros predicamos y podemos decir, si Dios aún puede dar vida a estos huesos secos y poner tendón y poner hueso, ¿cómo no te va a dar vida a vos? ¿Cómo no vas a ser sustentado por el Señor? Yo, el profeta, paso entre medio de tu vida seca y hago de que tú puedas tener vida y renacer. Hermoso. Pero ¿por qué ahora nosotros debemos entender? ¿Por qué Dios preparó todos los sentidos de este hombre? Y fíjese una cosa, dice, me hizo pasar cerca de ellos, pero ¿de dónde? Me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Dice, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, seco en gran manera. Acuérdense de que Dios trató con los sentidos de Ezequiel. Y le pregunta, él puede ver con los ojos humanos, que era un campo donde estaba rodeado de huesos secos, secos en gran manera, secos. Pero fíjese que dice, no dice la palabra de Dios que él sintió olor a podrido. En ningún momento dijo que él sintió olor a podrido. Y era un valle muy grande. Y fíjese que lo que le dice, ¿vivirán estos huesos? No lo sé, Señor Jehová, tú lo dices. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. Yo no sé qué haría yo, ¿no? O tengo que tener el sentido bien afinado con el Señor para saber lo que me está diciendo el Señor, o qué le respondería yo al Señor si me está mostrando algo que está seco, que no tiene vida, que no siente olor, quiere decir que hace mucho están. ¿Para qué el Señor me va a decir que le diga que vivan? Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré la piel y pondré en vosotros espíritu y beberéis, y sabéis que yo soy Jehová. Es muy lindo lo que está diciendo, pero hay parte que está pasando por alto, porque habla acá de huesos, habla de tendones, habla de carne y de espíritu. Y el profeta fue tratado en sus sentidos porque nunca habla de podredumbre, nunca habla de tiempo, nunca habla de cuánto duró, ni cómo estaban los huesos, ni si estaban quebrados, ¿sí? Y si había huesos de chico, huesos de grande. Hay cosas que pasa por alto porque Dios preparó el sentido para saber por qué decía eso. Y vuelvo a decirte, hermana querida y hermano querido, ¿por qué Dios te da una palabra y cuál es el sentido de esa palabra? ¿Y qué es lo que pasa por alto esa palabra en tu vida? ¿Sí? Si usted puede mirar el versículo 15 en adelante de Ezequiel 37, se va a dar cuenta de por qué viene esa palabra. ¿Sí? Ezequiel 37, 15. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano.
¿Qué le está diciendo? Palabras difíciles, ¿no? Fuera del entendimiento humano. Si yo preparara un palo, le pondría a Liliana, sería para algo especial, ¿no? Ese palo. Pero Dios habla en otro sentido acá. No habla de golpear, ni habla de que esté en seco. Ya le habló a toda la población, ya le dio vida a la población. Ahora le habla a la población para que en nombre de las tribus se junten y estén unidas. Y serán uno solo en tu mano. Toda la Biblia habla de la unidad del pueblo de Dios. Y serán uno solo en tu mano. Ezequiel se cansó de decirle los juicios que venían sobre Judá. No hay mayor libro que este porque juicio tras juicio. Pero al final, ¿qué le dice Dios al pueblo? Y serán uno en la mano del profeta. Y serán uno cuando ustedes puedan unirse, cuando puedan vivir juntos, cuando no se golpeen. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñará qué te propones con esto? Diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel sus compañeros y los pondré con el palo de Judá y los haré un solo palo y serán uno en mi mano. Ya no habla del profeta, sino ya habla de Dios. Ya no habla de que uno se fue con Asiria, el otro con Babilonia. No, ya no me interesa. Serán uno en mi mano. ¿Sí? Y cuando vos tenés algo en la mano, lo usás como instrumento. Cuando vos tenés algo en la mano, te sirve para algo. ¿Sí? Te sirve o para comer cuando agarrás algo, para hacer una tarea, para poder representar algo cuando agarrás una bandera. El mundo quiere que vos tengas tus manos y lo que está en tus manos para hacer nada. ¿Sí? Me hace acordar cuando salió, ¿te acordás que salió para los chicos un cosito que giraba, que lo agarraban y le daban vuelta y giraba mucho? Eso me hizo acordar. El mundo siempre trata que vos tengas en tu mano cosas con las cuales vos no hagas nada. Pero Dios siempre te entrega algo en tu mano para que esa mano represente su presencia y se haga algo. ¿Qué es lo que te entregó Dios? ¿Qué es lo que tenés en tu mano de parte de Dios? ¿Cuál es la utilidad que tenés que darle? Miremos cómo estaba un poquito, y ya terminamos, mis hermanas queridas, cómo estaba el pueblo ahí, cómo estaba esto que ahora Dios le está anunciando de que van a ser uno. Vamos al capítulo 22, por favor. Capítulo 22. Fíjense en cómo estaba, porque por ahí uno dice, no, pero esto estaban bien. El pedacito más triste que hay es justamente el capítulo 22. Se hace enumeración de los pecados morales y sociales de Judá. Dice, visión de la matanza de los culpables. Mire lo que dice el capítulo 22. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú hijo de hombre, no juzgará, dice tú, no juzgará a la ciudad derramadora de sangre y le mostrará todas sus abominaciones. Dirás pues, así ha dicho Jehová el Señor, ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora, y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. En tu sangre que derramaste has pecado y te has contaminado en tus ídolos que hiciste y has hecho acercar tu día y has llegado al término de tus años. Por tanto, te he dado en oprobio a las naciones y escarnio a todas las tierras. Las que están cerca de ti y las que están lejos de ti se reirán de ti, amancillada de hombre y de gran perturbación. He aquí que los príncipes de Israel, cada uno según su poder, se esfuerzan en derramar sangre. Al padre y a la madre despreciaron, dice, en ti. Al extranjero trataron con violencia en medio de ti. Al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Mis santuarios menospreciaste y mis días de reposo has profanado. Calumniadores hubo en ti para derramar sangre y sobre los montes comieron en ti, hicieron en medio de ti perversidades. ¡Ah! Alabado sea el Señor. A ese pueblo
que hizo semejantes cosas, Dios después le dice, serán uno solo en mi mano. A ese pueblo que le mandó a anunciar por medio de su profeta, que estaba también como ellos, cautivo, a ese pueblo que los trató directamente de asesinos, que los trató de idólatras, que los trató de calumniadores, que los trató de despreciadores de la presencia de Dios, después le dijo, serán uno solo en mi mano. Y cuando te pregunten tus hijos, cuando te pregunten tus jóvenes, ¿qué es la explicación de esto? Diles de que yo tomaré del palo de Efraín y del palo de Judá y serán uno solo en mi mano. Cuando Dios trata tus sentidos, no es para condenarte. Cuando Dios trata tus sentidos, es para que vos seas uno con Él. Depende de nosotros. ¿Qué somos capaces de describir de parte de Dios? Si la situación en la cual nosotros vivimos a causa de nosotros mismos o las promesas que tiene Dios para nuestras vidas. Pudimos ver, mis hermanas queridas, entonces Ezequiel, este profeta en el cual fue juicio tras juicio, pero lo anunció estando con ellos. Y a lo último anuncia la restauración justamente de estas dos familias tan grandes, la cual era Judá y la cual era Efraín, la cual era Israel. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gloria, honra y alabanza. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias, papá, porque tú nos ayudarás, Señor, en cada una de las tareas. Gracias, Señor, porque tú estás tratando con nuestro sentido, Padre, para que podamos ver la dirección en la cual debemos sentirte, oírte, encontrarnos contigo, para poder escuchar, Señor, lo que no está, Padre, la gloria sucediendo aquí en la tierra, sino en el cielo. Gracias por las muchas aguas, Señor, que representan tu presencia, tu gloria. Gracias por esas muchas aguas que nos van a inundar y no a negar, porque son aguas del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú nos haces ver, Señor, Padre de la gloria, que aunque todo está seco, algún día, Padre de la gloria, tu gracia y tu amor va a hacer que reverdezcan esas vidas con la presencia del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque nos quieres unidos, Señor. Gracias porque tú no quieres división, sino la unidad, Señor, en ti, en tu mano, Padre de la gloria, para que seamos instrumentos. Bendigo la vida de mis hermanas, Señor, bendigo su familia, su entrar, su salir, su canasta. Clamo, Señor, por la sanidad de cada una de ellas, Padre, y te pido, Señor, de que tú sigas hablando a través del Espíritu Santo a su vida, de que sigas tratando, Señor, con el entendimiento de tu palabra y que reciban de ti, Señor, Padre de la gloria, esas hermosas visiones que preparaste para cada uno de tus hijos, según la promesa que has dado a conocer por tu siervo Joel. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Mis hermanas queridas, si alguno tiene una pregunta puede hacerlo, y si no, nos veremos la semana que viene. Por favor, pueden ir llenando los pedacitos que tiene el material, si son tan amables, que yo los pasé de largo para que ustedes los llenen, ¿sí? Así que vayan mirándolo si tienen material y vayan llenándolo, porque no queda mucho y quiero que terminen bien el año, ¿sí? Entonces, que Dios las bendiga y que sean felices todos los días. ¿Puede ser? Dios las bendiga, sierva. Quedó dura, Carmen. Está viva todavía.